Bueno, hoy vamos a tratar el tema del hipotiroidismo, la relación entre hipotiroidismo y salud intestinal, y no solamente con la salud intestinal y no solamente con la nutrición, sino que probablemente hablemos de otros factores. Si te parece, Diego, lo primero, para quien no te conozca, pues te presento muy brevemente y luego ya si quieres tú comentas algo más acerca de ti. Diego de Castro es dietista nutricionista, coach nutricional, experto en alimentación saludable, tienes ya una experiencia dilatada en consulta de 8 años, distintas formaciones en coaching, y tu foco pues es ayudar, que me gusta mucho esta frase, creo en empoderar a mis pacientes, apoyarles, acompañarles para que puedan abrir sus alas y volar directos a sus objetivos, que me ha parecido algo magnífico y con lo que la Fundación estamos totalmente de acuerdo. Cuéntanos un poco más de ti, por favor, Diego, tanto a nivel profesional como incluso a nivel personal, si quieres, y por qué este interés específicamente en el tema del hipotiroidismo. Bueno, gracias Alfredo por la presentación. Sí, efectivamente yo me he reciclado un poco a la nutrición una vez que he venido a vivir aquí a España y la verdad que es una carrera, bueno, que ya llevo más de 10 años practicando y que me encanta. Y fue un poco por motivación de mejorar, de autosuperar problemas que tenía, ¿sí? Porque yo mismo soy, digamos, ¿cómo podríamos decirlo? No podría decir he superado del todo porque es una cosa que nos acompaña, pero he estado en el fondo del pozo del hipotiroidismo autoinmune y bueno, lo he vivido en carne propia con mucha intensidad, ¿sí? De estar bastante mal, en 2010. Y bueno, gracias a estudiar mucho de nutrición, formarme también con buenos profesionales y de investigar mucho, también asociarme con mi compañera Montse Reus y aprender también muchas cosas junto a ella, he descubierto una manera de acompañar esta patología o condición que realmente me permite vivir una calidad de vida excelente sin tener, inclusive en mi caso, que tomar ni tan siquiera la medicación, viniendo de unos valores analíticos bastante complicados. Como yo siempre digo, cuando hablamos de hipotiroidismo y de mejorar la sintomatología, el objetivo no tiene ni mucho menos que ser dejar la medicación, al contrario, la medicación nos ayuda mucho, pero también hay mucho más que podemos hacer para mejorar determinados síntomas que lamentablemente, bueno, esto ya lo digo ya no por experiencia propia, sino por los centenares y miles de pacientes y miles de alumnos que tenemos que lamentablemente muchas veces los síntomas no remiten con solo tomar la pastilla, ¿sí? Que es importante tomarla, por supuesto que sí, y sobre todo que el médico acompañe y haga un seguimiento, ¿sí? Para atinar con la dosis, que muchas veces puede variar a la alza o a la baja a lo largo de la vida, pero que luego hay muchísimo más que podemos hacer para mejorar nuestra calidad de vida. Y en tu caso, un tema que a mí me parece fundamental, Diego, mucha de la gente que nos hemos acabado dedicando a la salud ha sido porque nosotros mismos, en mi caso también ocurrió, hemos tenido algún problema previo. Y pienso que tener las dos experiencias, la experiencia de paciente y luego la formación adecuada como profesional, nos da una capacidad de ayudar a la gente muchísimo mayor. En tu caso, entiendo que esto es lo que al final ha terminado dando forma al proyecto de Reshape. Sí, correcto, correcto. Claro, desde luego, evidentemente, el nivel de empatía, si bien para cuando uno se dedica a una profesión sanitaria, empatiza, ¿no? Con el paciente sería, es lo mínimo, entiendo. Pero claro, ya cuando hablamos de patologías afines o cuando una persona transita un camino que uno ya ha transitado, evidentemente empatiza más, porque hay una conexión diferente. Y sí, bueno, nosotros hemos creado una forma, digamos, de poder ayudar a las personas que va más allá de la consulta persona a persona, paciente a paciente, que también está bien, pero nos encontramos en su momento con Monse y decíamos, bueno, pero ¿cómo podemos ayudar a llegar a más personas, a poder ayudar a más personas? Porque claro, cuando uno va de hora en hora con los pacientes, puede visitar una X cantidad al año. Entonces creamos un curso junto a Monse y junto a Fer Orpinel, que es también un compañero que se dedica a la parte del deporte, un asesor en actividad física y bueno, y otras cosas que hace muy interesantes. Y entonces nos asociamos los tres para dar forma al método Reshape, que es un programa que incluye pautas de alimentación y de estilo de vida, actividad física,
justamente para complementar, para ayudar a mejorar toda esa sintomatología que desafortunadamente no se va solamente con tomar la pastilla, ¿sí? Porque el hipotiroidismo, digamos, la parte de tomar la medicación y suplir la hormona esta que el tiroides no segrega, es una parte muy importante, pero hay muchas más, hay otras partes de esa película previas y posteriores a esta que son importantes también tener muy en cuenta, ¿sí? Para que la persona pueda experimentar ese bienestar que de verdad se merece y estar en su mejor forma, en su mejor momento. Bueno, pues entiendo que parte de lo que habéis incluido en ese programa, de lo que has aprendido en todos estos años de tu experiencia personal, es lo que vamos a compartir hoy aquí. Sí, Si te claro. parece, vamos a entrar en el tema directamente, Diego. Dejaremos un tiempo final para preguntas, para la gente que nos esté viendo. Luego se va a quedar también subido el material en Instagram y luego en YouTube para que lo puedan ver más gente. Empezamos hablando, si te parece, del hipotiroidismo brevemente. ¿Qué es el hipotiroidismo? Básicamente, a ver, entendamos que el hipotiroidismo hace referencia a un problema que se centra en una glándula, que es la tiroides, que está aquí, ¿no? En la altura del cuello. Es una glándula con una forma de mariposa, ¿sí? Muy curiosa, por eso a veces la asociamos con esta imagen. Y hipotiroidismo, básicamente, la etimología, ¿no? Hipo quiere decir que hay una disminución en la función de esta glándula tiroides. ¿Y qué hace esta glándula tiroides? Pues es muy importante porque es una reguladora del ritmo del organismo, ¿sí? Marca el ritmo de los determinados órganos de nuestro propio cuerpo. Entonces, cuando hay hipotiroidismo, indica que hay una disminución en el ritmo básicamente de los órganos, ¿sí? De nuestra propia percepción interna y externa de los ritmos que marca el cuerpo. Entonces, hipotiroidismo es eso, que hay una disminución en la secreción de una determinada hormona, que en este caso sería la T4, ¿sí? Que es la que segrega la tiroides. Por eso cuando se habla de la medicación, el famoso Eutirox o la levotiroxina en otros países conocida, lo que se hace es se da esta medicación que la glándula, por diferentes motivos, no produce, ¿sí? Básicamente esa sería la idea general de lo que es el hipotiroidismo. Y cuando hablamos de hipotiroidismo, Diego, ¿nos referimos a un único tipo o puede haber diferentes tipos de hipotiroidismo que cursan a lo mejor pues, con distintos síntomas? Vale, esta es una buena pregunta. De hecho, si nos vamos a la clasificación médica, hay 3 niveles de hipotiroidismo, ¿sí? Cuando empezamos a estudiar la anatomía vemos que todo es muchísimo más complejo de lo que parece a simple vista y ahí valoramos, digamos, lo maravilloso que es el cuerpo, ¿no? Y la tiroides es una parte de la glándula, pero que tiene una jefa y a su vez esa jefa tiene otra jefa, ¿no? Entonces hay el hipotiroidismo primario, que es en el que hoy vamos a centrar la atención porque es el más prevalente con mucha diferencia, así que es cuando el problema aparentemente, que ahora voy a matizar esto que voy a decir, aparentemente estaría en la glándula. Bueno, luego hay el hipotiroidismo secundario, que es cuando la jefa, la hipófisis o pituitaria, tiene un problema, ¿sí? Es una glandulita que todavía es más pequeñita, pero más poderosa, porque controla muchos ejes hormonales y esta glándula, por determinados factores, no segrega la hormona, en este caso sería la TSH, que también se mira mucho en analítica, entonces esto generaría un hipotiroidismo secundario. Y luego también tenemos el hipotiroidismo terciario, que es todavía más raro, pero que es cuando el jefe de la jefa, ¿sí? El hipotálamo, que es también otra glándula central, no segrega los factores liberadores de tirotropina que generan que, entonces, que todo este eje ya no funcione. Estos ya son casos diferentes que evidentemente requieren otro tipo de tratamiento y evidentemente siempre el diagnóstico lo hará el médico, ¿sí? Pero yo creo que vale la pena centrarnos en el hipotiroidismo primario, que es el que realmente afecta a una parte muy importante de la población. Entonces, dentro de lo que es el hipotiroidismo primario, es interesante aclarar que aproximadamente el 90% de los casos, ¿sí? Son de base autoinmune. ¿Qué quiere decir esto? Que el propio nuestro propio organismo, nuestro sistema inmunitario, ataca a la glándula. Este sistema inmunitario que a mí me gusta compararlo a lo mejor con un enorme ejército, ¿sí? Con diferentes secciones, facciones, como lo queramos ver, y que tiene, bueno, extremadamente complejo, ¿no? Que está destinado a atacar a agentes patógenos, ¿sí? Como virus, bacterias, microorganismos de todo tipo u otros agentes.
por un motivo determinado se confunde, ¿sí? Que luego podemos ir profundizando en este tema, por qué sospechamos, por qué queremos que se confunda, que es muy interesante saberlo, se confunde y ataca la glándula. Esto es cuando en la analítica, porque esta es una pregunta que nos hacen mucho también, me hacen mucho, y es cómo saber si mi hipotiroidismo es autoinmune o Hashimoto, ¿sí? Que Hashimoto es quien descubrió, ese señor que descubrió esta patología. Pues, muy sencillo, hay que pedir una analítica, ¿sí? Donde miremos los diferentes anticuerpos antitiroideos. Entonces, en cuanto están positivos, esto ya nos indicaría que es un hipotiroidismo de base autoinmune, lo cual representa, nuevamente, insisto, el 90% de los casos. Ahora bien, cuando tenemos un ataque en la glándula, podemos deducir que tal vez el problema está en la glándula, pero no es originado en la glándula, ¿sí? Entonces es muy importante matizar esto. O sea, una cosa es que el problema fuera solo de la glándula y que deja de funcionar por factores X, y otra muy diferente es que la pobre glándula está siendo atacada, bombardeada permanentemente, está inflamada, está sufriendo y no puede generar, en este caso, las hormonas que debería. Entonces es importante matizar esto, porque si entendemos que el sistema inmunitario es aquí un poco el protagonista de esta película, hemos de trabajar en modular ese sistema inmunitario. ¿Sí? Dejo el concepto aquí para seguir indagando. Entonces, en este caso, que es el más frecuente, que está mediado por el sistema inmune, si hablamos de las causas que puede haber detrás de esa disfunción, ¿podríamos concretar algunas? Algunas que sean más, porque imagino que será multicausal, como todo, Sí. pero ¿hay algún tema que sea, no sé, a nivel genético, a nivel epigenético? ¿Hay algún hilo del que tirar? Claro, sí, sin duda que lo hay, si no, que estaríamos muy perdidos. Cuando hay un hipotiroidismo de base autoinmune, bueno, mira, continuamos, ¿no? Hemos dicho que el problema está en el sistema inmunitario. Entonces tenemos que entender cómo podemos, de alguna manera, intervenir en este sistema inmunitario, cómo podemos ayudar a este sistema inmunitario. Pues es importante recordar que en nuestros intestinos, ¿sí? Y a través del intercambio con los habitantes de nuestros intestinos, ¿sí? La ya famosa microbiota intestinal, antes conocida como flora intestinal, se modula en torno de un 70, un 80% del sistema inmunitario, ¿sí? El sistema inmunitario se entrena en nuestros intestinos. Y por otro lado, también, según cómo esté la salud de esa pared intestinal, tendremos un mayor estrés de nuestro sistema inmunitario, ¿sí? Cuando tenemos esta condición conocida como la hiperpermeabilidad intestinal, es decir, cuando las células intestinales, que deberían estar unidas por estrechas uniones, ¿sí? Y que solamente deberían dejar pasar determinados micronutrientes, ¿sí? O sea, la mínima expresión de los nutrientes para ser absorbidas y evidentemente luego hacer todo el proceso necesario, se abren, se rompen estas estrechas uniones, nuestro intestino se vuelve una especie de colador, ¿sí? Entonces dejamos pasar sustancias a la sangre, a nuestro entorno más íntimo, sustancias que no deberían, ¿sí? Desde restos de alimentos, moléculas de todo tipo, e inclusive, ¿por qué no? Claro, virus y bacterias. Imagínate, creo que esto ocurriendo día tras día, comida tras comida, ingesta tras ingesta, permanentemente durante años, genera un estado de estrés y alerta permanente. Esto se traduce en un estado inflamatorio. La inflamación, que es también un término aquí un poco protagonista, perdón, es un poquito alérgico, es que es un término que nos debe, si no nos suena ya, debemos familiarizarnos mucho con él, si estamos hablando de hipotiroidismo autoinmune, inflamación, es también una expresión de nuestro sistema inmunitario, ¿sí? Entonces, cuando estamos con este ataque permanente al sistema inmunitario, es decir, que entran sustancias que no deberían estar en el sistema inmunitario, entra la alerta constante para erradicar todos estos elementos que están en nuestro interior para evitar que nos hagan daño, ¿sí? Vale, aquí tendríamos una de las posibles causas, podríamos profundizar aún más, pero me gusta, cuando hablamos de hipotiroidismo autoinmune, me gusta compararlo con imagínate un banquito de 3 patas, ¿sí? Pongamos una imagen mental, un banco de 3 patas, muy, muy sencillo. Sabemos que si una de las patas del banquito no está, ¿qué pasa? Se viene abajo, no se sostiene. Imagínate, hipotiroidismo autoinmune está ahí sostenido por este banco de 3 patas. Necesita
necesita de 3 patas fuertes. Vale, podríamos nombrar la primera pata que viene a ser la genética, ¿sí? La genética es la herencia genética, ¿no? El patrimonio genético que cada uno tiene y que, al menos por ahora, no podemos cambiar. Es el que es. Pero se entiende que esta genética interfiere en torno de un 20%. Digamos que podríamos decir que es una de las patas más débiles del banco. Lo que pasa es que esa no la podemos tumbar, a esa pata de momento. Es la que es. Entonces, es muy, muy común, esto siempre se lo pregunto a mis pacientes y no falla, o bien tienen hermanos, primos, tíos, abuelos, ¿sí? Antepasados o personas de su generación con problemas de autoinmunidad, específicamente hipotiroidismo autoinmune. Entonces, la parte genética es la que es. Pero es solo un 20%, el resto es otro 80% aproximadamente. ¿Qué son? ¿Qué viene a ser? Pues este concepto que acabo de explicar de la hiperpermeabilidad intestinal pesa mucho, ¿sí? Y se ha visto que cuando hay autoinmunidad está siempre presente. Por eso hemos llamado la sesión de hoy la relación entre hipotiroidismo y salud intestinal. Tenemos que pensar en nuestros intestinos si tenemos hipotiroidismo autoinmune o cualquier otra patología autoinmune. Son grandes protagonistas y cómo se relacionan, entre otras cosas, por el sistema inmunitario, ¿sí? Hay más, como dijimos, la biología y la anatomía son muy complejas, pero vamos a tratar de mantenerlo sencillo y comprensible. Y luego hay otros elementos, ¿sí? Que podemos llamar los factores detonantes, ¿sí? Que tienen que ver con cómo es mi estilo de vida, ¿sí? La alimentación, cómo me alimento, ¿sí? Determinados alimentos van muy bien y determinados alimentos van muy mal para este tipo de condiciones. Tenemos más factores, por ejemplo, el descanso, sumamente importante, igual de importante podríamos decir que la alimentación. Por ejemplo, ahora en pandemia, ¿quién está exento de haber empeorado su calidad de descanso, verdad? O sea, cuando pregunto a los pacientes, una pregunta fundamental en la primera consulta, ¿cómo estás? ¿Cómo duermes? Y ahora mucho peor. Bueno, ahora está un poco mejorando la cosa, afortunadamente, pero la calidad del descanso, el descanso reparador, no se puede cambiar, o sea, no hay nada que sea tan importante para regenerar el sistema inmunitario, regenerar todo nuestro organismo, como un descanso de calidad. Esas 7, 8, 9 horas, que muchas veces, pero además bien dormidas, ¿eh? No nos sirve estar 7 horas en la cama y dormir 4 o 5, claro. Esto es un tema importante a trabajar. Otro elemento detonante, ¿sí? Muy importante, los niveles de estrés, ¿sí? Que en nuestra sociedad actual, ¿cómo los tenemos? ¿Sí? En más que en menos, el estrés es relativamente elevado para muchas personas. Esto nos afecta. Hay un dato muy interesante que me gustaría compartir contigo, Alfredo, que es que, con vosotros que estáis aquí, que es que un minuto, esto está medido, no es una metáfora, eso está medido, ¿sí? Por un estudio. Un minuto de un pico de estrés, ¿sí? Lo podemos traducir, por ejemplo, un minuto de un cabreo fuerte, ¿sí? Cabreadísimo, o un minuto de una tristeza muy profunda, ¿sí? Son picos de estrés. Son capaces de disminuir la actividad de nuestro sistema inmunitario durante las siguientes 6 horas. ¿Sí? Se fijaron la relación enorme que hay directa entre el estrés y el sistema inmunitario. Luego, bueno, también sabemos que hay una relación muy directa entre lo que ocurre aquí y lo que ocurre en el segundo cerebro, ¿sí? Entonces, la microbiota también se va a ver afectada por el descanso, o sea, también se va a ver afectada por el estrés. Veremos cómo todo se empieza a interconectar. Y algo que realmente luego empieza a ser complejo, porque empezamos a enumerar muchas cosas, luego en la práctica no es tan difícil de trabajar, eso también es lo bueno. Más cosas, el nivel de actividad física, muy importante, ¿sí? Si yo soy una persona extremadamente sedentaria, por muy bien que coma, estoy enfermo, ¿sí? Por muy bien que coma, necesito moverme. Esto es, o sea, nuestro código genético es así, somos máquinas preparadas, creadas o evolucionadas para movernos. Entonces, fundamental el tema de la actividad física, ¿sí? Bueno, hay un determinado tipo, podemos profundizar aquí también, o sea, no toda la actividad física es igual, menos el hipotiroidismo autoinmune. Debemos estimular la fuerza, es importante mantener una vida activa, aunque tengamos un trabajo como yo de 8 o 10 horas sentados, pero es muy importante que luego compensemos, ¿sí? O sea, la vida activa es el caminar, el andar, el subir escaleras, el bajarlas, el pasear, el ir a comprar, el cocinar, el limpiar, lo que sea, pero es que además necesitamos estimular la fuerza de nuestros músculos.
¿Y por qué es tan importante estimular la fuerza de nuestros músculos? Por empezar, que cuando estimulamos los músculos generamos lo que llaman las mioquinas, que son mediadores antiinflamatorios. Tenemos que combatir el estrés, perdón, eso me está adelantando. Queremos combatir la inflamación, las mioquinas nos ayudarán, entre otras tantos elementos. Por otro lado, cuando trabajamos la masa muscular, favorecemos una segunda parte de esta película del hipotiroidismo, que es lo que ocurre después de que yo tomo la hormona, ¿sí? Tomamos la T4 como medicamento, pero la T4 un poco, por así decirlo, hablando un poco como que ni fu ni fa el cuerpo. Realmente lo que nos marca el ritmo del metabolismo es la hormona T3, que es la T4 cuando pierde, ¿sí?, un átomo de yodo y se convierte en T3. Entonces, esta conversión ocurre en el tejido muscular, ocurre también en los intestinos, ocurre en el hígado. Esos son órganos a tener muy en cuenta, ¿sí? Los intestinos, mira, nuevamente, como parece, ¿no? O sea, a pesar que hace unos cuantos años, me acuerdo cuando la primera que estudié nutrición era como, bueno, están ahí, ¿no? Fíjate cómo han cobrado tanto protagonismo a partir de que no hace tanto conocemos mejor la microbiota intestinal y todas las funciones, las podemos considerar un órgano más. Vale, entonces, interesante estimular esa masa muscular, ese tejido muscular, porque de esa manera podemos favorecer esa conversión entre T4 y T3. Esto se ve en las analíticas, o sea, pacientes que se ponen las pilas de verdad y que, bueno, se alimentan adecuadamente para también poder generar ese estímulo de masa muscular. Vemos cómo esa T3 va mejorando paulatinamente en analíticas, esa conversión T4-T3 va mejorando, ¿sí? Es una parte, ¿no? Hay más cosas para hacer, pero quiero decir que estos hábitos realmente influyen. Y por supuesto está la salud intestinal, que la quepa al final, pero también es muy importante, porque la salud intestinal, según cómo esté mi tránsito intestinal, cómo esté mi sintomatología, si yo tengo una digestión pesada, que cada vez que como se me hincha la barriga, ¿no? O sea, la distensión abdominal, o tengo muchos eructos, muchas molestias, sintomatología gastrointestinal, pero intestinal especialmente, la he de trabajar, he de procurar tener una digestión que sea lo más saludable, lo más equilibrada posible. La mejor digestión, ¿sabes cuál es, Alfredo? Aquella que no, la que no se nota. Tú comes y no te ya está, ni piensas, ya está, sigues con tu vida y no se ha notado. Entonces, bueno, ahí tenemos un poco uno de los factores que pueden influir. Luego también la exposición a tóxicos, ¿sí?, que también es un tema continuo. También se ha visto que, bueno, la incidencia del hipotiroidismo es mucho más elevada en mujeres que en hombres, ¿sí? Se calcula que de cada 10 mujeres, un hombre sufre hipotiroidismo, y esto es una estadística que está calculada. Luego, también sabemos que la mujer tiene mayor propensión, en muchos casos, a activar ese hipotiroidismo luego, después de algún parto, ¿sí?, después del primer, segundo parto, por ejemplo, o también en la etapa perimenopáusica, ¿sí?, son etapas donde puede haber mayor riesgo, mayor propensión. Entendido. O sea, al final, interesante que ese componente genético sobre el que no podemos actuar no sea el más importante, ese 20% que dices. El tablero de juego parece que es una parte importante, al menos el intestino. Y luego los hábitos de vida que nos influyen en absolutamente todo y también, lógicamente, en este tema. ¿Y qué síntomas la gente, tanto que tenga diagnosticada, porque bueno, habrá mucha gente que nos esté viendo ahora o que vaya a ver luego el vídeo, que tenga ya su diagnóstico de hipotiroidismo? Habrá otras personas que a lo mejor no lo tengan claro. ¿Qué síntomas puede notarse la persona con hipotiroidismo y son únicamente físicos o también afectan a otras esferas? Sí, es buena pregunta, porque a veces se asocia hipotiroidismo con sobrepeso y poco más. Y realmente, bueno, desde luego puede ser uno de los síntomas, ¿sí? Esta ralentización metabólica implica que el cuerpo le cuesta más, ¿sí?, consumir sus propias reservas, o sea, como poco y sin embargo sigo adquiriendo peso. ¿Por qué? Porque gasto poco, gasto cada vez menos. Entonces, claro, uno de los síntomas frecuentes, bastante frecuentes, es el sobrepeso y la obesidad, pero no siempre, ¿sí? Porque hay gente que más bien al contrario, porque se alteran determinados mecanismos de absorción a nivel intestinal, padecen todo lo contrario, bajo peso, ¿sí? Cuidado, ¿eh? No son la mayoría están más en el sobrepeso, pero puede pasar. Luego hay síntomas muy variados a nivel gastrointestinal, ¿sí? La pérdida de lo que sería
el ácido gástrico, el jugo gástrico, disminuye, y entonces tenemos, por ejemplo, problemas como dispepsias, ¿sí? Digestiones lentas. Luego, si bajamos un poquito en el tubo digestivo, tenemos problemas como, por ejemplo, muy común el estreñimiento, ¿sí? Se activa también esta dispepsia o esta pérdida del ácido gástrico, disminución, mejor dicho, no pérdida del ácido gástrico, puede generar también sobrecrecimientos bacterianos, ¿sí? A nivel de intestino delgado, lo cual se convierte en una sintomatología, digo que parece que tenemos estómago como un globo, ¿no? Comemos, se nos hincha muchísimo la barriga porque tenemos bacterias donde no deberíamos y fermentan. Más síntomas, tendencia al frío, este es típico, ¿sí? En el hipotiroidismo el frío nos afecta muchísimo, inclusive un día es 30 grados y nosotros estamos destemplados y con frío, y esto, bueno, casi siempre nos falla. Más sintomatologías, la piel seca, el cabello quebradizo, ¿sí? Tenemos síntomas también que van en otra esfera y que son a mí son de los que más me preocupan también, porque nos afectan en otros niveles y que muchas veces no se relacionan directamente con el hipotiroidismo, que son, por ejemplo, la pérdida de la memoria, ¿sí? Cuando estamos en un brote hipotiroideo, nos puede pasar que, por ejemplo, queremos evocar palabras y no nos salen, o despistes muy frecuentes, que perdemos todo el tiempo, estamos perdiendo la llave, perdiendo no sé qué, no me acuerdo si hice tal cosa o tal otro. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando vivo en Barcelona hace muchos años, 16 ya, voy para 17, y allí por 2010 que estaba con este hipotiroidismo a tope, me acuerdo que iba a buscar, por ejemplo, un destino, no sé, tenía que ir a tal lugar, iba en la motito, me acuerdo, y me olvidaba, o sea, me pasaba 3, 4 calles, digo, pero, ostras, pero ¿dónde estoy? Tenía que haber, o sea, imagínate que, suena gracioso ahora, pero es vivir en un estado continuo de confusión. Parece que te vuelves como tonto, ¿no? Dices, ¿pero qué me está pasando? Yo iba al neurólogo, me querían hacer TACs, todo tipo de exploraciones, a ver qué era lo que había, y bueno, desde luego cuando empecé a cambiar eso, tengo mis despistes, mis olvidos, pero desde luego no son lo de aquel entonces. Y todavía hay otra sintomatología que aún me preocupa más, que es también la de los cambios muy, muy bruscos de humor, ¿sí? Muchas veces con el hipotiroidismo tenemos una tendencia a, bueno, inclusive podemos ir hasta la depresión, ¿sí? Un desgano, ¿sí? Hay un desequilibrio a nivel de neurotransmisores que nos genera un gran desgano, que nos genera un malestar, ¿sí? Una falta de motivación muy, muy grande, ¿sí? Prácticamente no hay ánimo. Luego el cansancio extremo que se siente, ¿sí? Como una mochila de 200 kilos que llevamos en la espalda, estamos permanentemente cansados. Generalmente también tenemos sueño cansado durante todo el día, luego nos vamos a la cama y no podemos dormir bien. Parece decir, estoy tan cansado, bueno, pues cojo la cama ahora y ya me duermo, pero luego vemos que no dormimos bien. Entonces al final es como un círculo vicioso permanente. Y hay muchas más cosas. Luego, por analítica se pueden detectar, por ejemplo, niveles elevados de colesterol, transaminasas a veces en muchos casos elevadas, ¿sí? Luego hay vinculación también con algunas intolerancias alimentarias, que en muchos casos existen, ¿sí? Síntomas hay muchos que se pueden vincular con el hipotiroidismo. Estos son algunos de los principales, pero pueden haber unos cuantos más. Es interesante porque imagino que habrá gente que a lo mejor no tiene esta información y lo que te pasó a ti, diga, no, yo estoy perdiendo la cabeza, no sé qué me pasa, tengo mala memoria, no tengo ganas de hacer nada y puede ser únicamente una manifestación de ese hipotiroidismo. Sí, sí, por eso vale la pena mirar. Yo por eso digo siempre, si vais a pedir unas analíticas, tenéis sospecha, no costará añadir al menos los valores básicos de tiroides. Y si se puede, siempre también mirar los anticuerpos, porque yo me encuentro con muchísimos casos de pacientes que vienen a mí, o bueno, personas que hacen el curso, y que tienen anticuerpos, ¿sí? Lo que decíamos, por ejemplo, ¿no? Anticuerpos anti-TPO, o antiperoxidasa, sobre todo, son los que suelen salir positivos, pero que no tienen hipotiroidismo. O sea, tienen la glándula que está siendo sometida al ataque, pero aún en una proporción baja y no se ha manifestado la patología. Entonces ahí podemos trabajar, podemos hacer cosas a nivel preventivo para intentar evitar que avance, ¿sí? Se trabaja como, pues sobre todo con estos principios que he comentado, estos factores, y también enfocándonos mucho en la salud intestinal, en revertir esa hiperpermeabilidad intestinal.
Interesante también lo que dices. Probablemente las mismas medidas que sirvan para tratamiento también actúen como prevención. Por supuesto, por supuesto. Sí, sí, en muchos casos también hemos visto de cuando vamos, al final aquí todo, es que al final son muchas variables, ¿sí? Que es una sinergia de elementos, de factores, porque está la parte de alimentación, está la parte de cuidado intestinal y todo lo que comenté después, ¿no? El descanso, los niveles de estrés, la actividad física. Cuanto mejor se puedan ir llevando cada uno de ellos, ¿sí? Hay posibilidades de, o sea, en analíticas yo he visto muchísimo, pero bueno, vamos, infinidad de veces de cómo anticuerpos muy, muy disparados van bajando, ¿sí? Entonces el ataque a la glándula disminuye, ¿sí? La inflamación disminuye, la persona se empieza a encontrar mejor. Que luego, a veces también puede pasar que necesitan menos medicación. Obviamente esto lo tiene que siempre ir acompañado de una analítica y controlar el médico. Pero bueno, son indicadores de que evidentemente la enfermedad más bien no avanza. Hay que recordar también algo importante, ¿sí? Cuando hay una patología autoinmune, una estadística que no me gusta nada compartirla, pero es la que es y también mi deber es informar, ¿no? Que es, cuando hay una patología autoinmune hay bastante más probabilidad de tener otras patologías autoinmunes. Entonces es importante, muy importante trabajar en estos factores que estoy nombrando para intentar revertir esta estadística, ¿sí? En la vida propia. Entendido. Y ya enfocándonos en lo que serían las soluciones, nos has dado unos cuantos caminos, ¿no? Sí. La gestión del estrés, el descanso adecuado, la nutrición, la salud intestinal. Si nos tuvieses que dar algún tip concreto, ¿no? Para la gente que nos esté viendo y diga, mira, yo tengo hipotiroidismo, quiero empezar a hacer algo, pero no sé muy bien por dónde tirar. ¿Hay algo sencillo que tú hayas visto a tus pacientes que funciona, que lo pueden hacer y que tiene un impacto en su salud? Bueno, lo primero, a ver, sí, hay muchísimas cosas, claro. Yo creo que lo primero está en autoempoderarse, en ser conscientes de que, aparte de tomar la medicación y de que también asegurarnos de que estamos tomando la medicación de una manera adecuada, que la estamos tomando separada de las comidas, ¿sí? Que no haya elementos que interfieran en la absorción de esa medicación. Aparte de eso, tengo el poder de hacer muchas cosas para mejorar mi calidad de vida, ¿sí? Primero ser consciente de esto es poderoso, ¿sí? Eso es tomar conciencia de esto realmente nos empodera. ¿Sabemos esto? Bueno, pues manos a la obra. Entonces, ¿qué podemos hacer? Revisemos todos estos, ¿qué puedo hacer para dormir mejor, por ejemplo, ¿no? O sea, si duermo mal, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Cómo puedo mejorar la calidad de mi descanso, ¿no? Entonces, bueno, la exposición a pantallas por la noche, y si no puedo evitar, por lo menos usar estas gafas que evitan que los rayos, se llama la luz azul, los ultravioleta azules, que son los que hacen que nuestro cerebro piense e interprete que sigue siendo de día y mantenga los niveles de cortisol elevados y haga que la melatonina no aumente. Entonces, que intentemos, por ejemplo, tomar estas medidas, luego buscar un ambiente adecuado para descansar, ¿sí? Un ambiente donde haya oscuridad total, donde evitemos el ruido, o bien nos pongamos tapones, o bien nos pongamos estos antifaces, ¿sí? Procurar que la temperatura del cuarto sea la adecuada, que las sábanas, que la cama, la almohada sean cómodas, que estemos bien. A veces que estos pequeños detalles no los tenemos en cuenta. A veces tenemos una almohada, me ha pasado, una almohada donde dormimos mal y estamos incómodos, nos vamos despertando. Evitar tomar grandes cantidades de líquido por la noche para no estar levantándonos a hacer pis, ¿sí? Estos detallitos ayudan mucho. En el tema del estrés, claro, aquí no me daría para toda una sesión, ¿no? Pero si somos conscientes que estamos estresados, priorizar este factor como algo que realmente debemos trabajarlo, ¿sí? Hay veces que el estresor, la putada está ahí y no la podemos cambiar. Vale, entonces, ¿cómo me puedo trabajar yo? Lo que yo sí puedo trabajar es mi reacción ante esa putada, perdón, ante esa situación que no puedo cambiar. Otras veces nos estresamos por situaciones que sí podemos cambiar, pues, ¿sí? A empoderarse y a buscar la forma de cambiarlo, de mejorarlo. Pero el estrés nos afecta y nos hace daño, es un veneno que tenemos en la sangre. Entonces, tomar acción para mejorarlo. Uno de los grandes desestresantes naturales que hay, la actividad física. Practicar un deporte adecuado, no machacarnos, cuidado, que el exceso de deporte tampoco es bueno, también nos oxida, también nos inflama, también nos envejece prematuramente. Una actividad física adecuada a las posibilidades de cada uno, a la edad, a la condición física de cada uno, eso es sumamente importante, ¿sí? Y recordar introducir la fuerza.
Luego, de cara a la salud intestinal, pues aquí, claro, muchas veces ya, según si hay mucha sintomatología, toca ponernos a trabajar en conjunto con un buen profesional que nos ayude, ¿sí? Porque, claro, si hay estreñimientos, pero luego si hay, como decía, si hay un sobrecrecimiento bacteriano, si hay otra cosa que también es desafortunadamente muy frecuente en hipotiroidismo, lo que es la invasión del Helicobacter pylori, ¿no? Que coloniza el estómago y, bueno, da mucha sintomatología. Entonces, bueno, aquí, la salud intestinal también es prioritaria. Si hay muchos síntomas e intolerancias, hemos de buscar soluciones, ¿sí? A veces, si para eso están los profesionales, estamos los profesionales de la salud que pues, pueden ayudar, porque la persona por sí misma a veces no puede abordar las soluciones de la salud intestinal, generalmente. Pero lo que sí se puede abordar, desde luego, son pautas de alimentación. Me gustaría dar algunas pinceladas, ¿sí? Generales. Por ejemplo, a mí me gusta mucho compartir estas 3 reglas de oro que generalmente aplican muy bien y ayudan mucho a las personas, que son fáciles de implementar. Esos son solo 3, entonces son fáciles de acordar. Si fueran 17, la regla de oro, la número 1 que digo yo, la primera, es de procurar que en cada plato de comida o cena haya al menos 3 colores de verduras y hortalizas, ¿sí? Que haya colores. En estos colores, así, por un lado nos aseguramos de ir variando, ¿sí? De ir utilizando diferentes variedades de verduras y hortalizas, pero por otro lado nos aseguramos de que haya un buen pool de fitonutrientes, ¿sí? Son estos compuestos que tienen palabras muy raras siempre, que no hace falta acordárselos, pero que tienen diferentes características que ayudan a proteger nuestros órganos, nuestros sistemas, ¿sí? Nos ayudan a depurar el organismo, nos ayudan a hacer una acción antioxidante, tienen una acción muy protectora. Entonces, en esos pigmentos de las verduras y hortalizas están estos fitonutrientes. Por tanto, la forma muy fácil de tomarlos es asegurándose que siempre hay al menos 3 colores distintos y variándolos. La segunda regla de oro dice que busquemos que aproximadamente la mitad del plato contenga verduras y hortalizas, ¿sí? Ahora bien, medio plato de verduras y hortalizas, podemos estar imaginándonos comiéndonos muchas ensaladas. Pero, curiosamente, cuando hay hipotiroidismo autoinmune, y sobre todo si hay una digestión comprometida por cualquiera de los síntomas que he ido enumerando, interesa reducir el crudo en mínimo indispensable y tomar verduras y hortalizas más bien cocinadas, ¿sí? Por métodos amigables con los nutrientes, ¿sí? No dejemos el alimento ahí hirviendo horas y luego tiremos esa agua, porque entonces vamos a tomar cadáver de alimento y no vamos a tomar alimento. Pero es muy importante usar técnicas como el vapor, o bien hervir y luego tomarnos el líquido como si fuera una crema o una sopa, o bien utilizar técnicas como el salteado, un salteado con aceite bueno, un salteado rápido sin quemar el aceite, o una plancha, ¿sí? Buscar técnicas, ir variando, ¿sí? No quiere decir que el crudo esté prohibido, pero lo que estoy diciendo es que no nos va nada bien el exceso de crudo. O sea, grandes ensaladas no van bien cuando hay hiperpermeabilidad intestinal. Potencian esta hiperpermeabilidad intestinal. La regla de oro número 3. Comer y parar de comer hasta antes de estar lleno, ¿sí? Buscar una saciedad que yo digo como de un 80%. Es decir, comer, ya digo, un plato moderado, que nos deje saciados, que nos deje a gusto, pero sin abusar. Cosa que en nuestra cultura cuesta, ¿sí? Estamos un poco educados para el otro lado. Y nos gusta comer, y a veces llegamos con mucho apetito, y a veces ya no solo es que comemos un plato enorme, sino que luego nos ponemos más y luego viene el postre. Entonces, ¿cómo acabamos? Pues eso se ha visto que también, por un lado, aumenta los niveles de oxidación del organismo, que es otro elemento que también, desde luego, no ayuda a la salud en general y menos a la de tiroides, pero por otro lado, también evidentemente a engordar, ¿sí? Y entonces, bueno, contribuye a este círculo vicioso. Hay una cosa importante también: ¿cómo voy a comer ese plato, ese 80% de alimentos? Yo tengo que comer con calma, tengo que masticar. ¿Sí? Esto lo sabemos todos, pero ¿cuántos lo aplicamos cada día en cada comida? El inicio de la digestión es la masticación. Si yo no mastico bien y no destruyo bien ese alimento ya por acción mecánica de los dientes, ¿verdad que el estómago no tiene dientes, Alfredo? ¿Verdad? No los tiene, ¿no? Entonces, en la acción de los dientes no la podemos simular en el estómago. El alimento permanece más tiempo en el estómago, llega al intestino, un trozo más, como decir, más entero, con menor superficie de contacto, y por tanto la digestión es más lenta, más pesada, se genera más fermentación, más posibilidad de hiperproliferación
bacteriana, y se acentúa esta condición que era una de las patas del banco de la autoinmunidad, que era la hiperpermeabilidad intestinal. O sea que si no masticamos, aumentamos las posibilidades de tener mayor hiperpermeabilidad intestinal. ¿Sí? Hay más cosas que enumerar, luego, por supuesto, la cantidad de proteínas. Es importante, si quiero estimular el desarrollo de masa muscular mediante el ejercicio de fuerza, no puedo quedarme corto de proteínas. Y tenemos que comer suficientes proteínas, al menos en las comidas principales, desayuno, comida y cena, tomar una cantidad adecuada de proteínas, ¿sí? Que haya presencia de proteínas de calidad. ¿Sí? Luego, bueno, determinados alimentos que van muy mal para el tiroides, ¿sí? Como la soja, las crucíferas, la familia esta del el brócoli, las coles, la kale, ¿sí? La col de Bruselas, son muy buenas, son maravillosas, son grandes cuidadores de nuestra salud. Entonces podemos hacer un equilibrio, es decir, tomarlas 2, como máximo 3 veces a la semana, cocinadas, pero no más, ¿sí? Porque también tienen componentes ociógenos. ¿Qué más? Bueno, hay alimentos, por ejemplo, cuando hay la salud intestinal comprometida, hay que valorar. Hay alimentos como, por ejemplo, la ingesta de gluten, la ingesta de determinados lácteos, específicamente los de vaca y los no fermentados, también no ayudan, desde luego, a revertir esta salud intestinal. Entonces hay que valorar si los mantengo o los elimino, ¿sí? Bueno, y a partir de ahí ir creando así un plan de alimentación. Pero yo creo que si os acordáis al menos de estas 3 reglas de oro, tenéis ahí un buen punto de partida, ¿sí? Más todo lo que hemos ido comentando, como para ir mejorando bastante. Pues nos has dado unos cuantos tips, ¿eh? Nos has dado bastante información, muy buenas las 3 reglas. Además, como se queda grabado, si alguien quiere volver a profundizar, lo tiene ahí. Y si te parece, Diego, ahora vamos a dar un tiempo para preguntas. Si hay alguien que nos quiera hacer alguna pregunta, pues la vamos respondiendo. Y de momento me adelanto yo y te voy a hacer una. Ahora está muy en boga el ayuno intermitente. Y se ha visto que tiene bastantes beneficios en distintas situaciones. En el caso concreto del hipotiroidismo, ¿estaría indicado, sí, no, o depende? Depende, como siempre. A ver, el ayuno intermitente, claro, por empezar, a ver, es una estrategia que está bien, pero yo creo que ya nos estamos pasando un poco porque a veces, según qué artículo leo, donde parece que, vamos, que fuera esto la panacea y que cura todos los males. Vale. El ayuno intermitente puede ayudar. ¿Cómo lo podemos definir? Un ayuno de unas 12 horas, en principio, no estaría contraindicado prácticamente para nadie, salvo algún caso puntual, pero prácticamente, o sea, es decir, si acabo de cenar, por ejemplo, a las 9:30, puedo cenar a las 9:30 aproximadamente, y pospongo un poquito el desayuno, y el desayuno a las 9:30, son 12 horitas, incluida la hora del descanso, eso está muy bien, perfecto, ningún problema. Ayunos más largos, de 16 horas, pueden no ser tan indicados, ni en hipotiroidismo ni en general, cuando, por ejemplo, hay personas que tienen esas mañanas muy exigentes, con mucho estrés, ¿sí? Que están sí, sabes, que tienen mucha tensión, pueden no irles bien. Luego hay pacientes que tienen tendencias a hacer hipoglucemia, es decir, que tienden a bajar los niveles de azúcar. Hipoglucemias suaves, no me refiero a una hipoglucemia que te lleve a desmayarte y que acabes en urgencias, ¿no? Pero que hay diferentes ritmos de azúcar en sangre. Entonces, hay determinadas personas que le va muy mal este tipo de ayunos de 16 horas. Luego, para determinados pacientes que ya tienen una pauta de alimentación, que saben cómo comer y que buscan una pérdida de peso, puede ser un recurso interesante dentro de una estrategia nutricional bien parida, plantear un ayuno de unas 16 horas, ¿sí? Siempre y cuando la gente lo tolere bien, lo acompañe bien. Pero fórmula universal, regla de oro para todo el mundo, no lo podemos generalizar de esta manera. Entendido. Siempre con cabeza, con un profesional y dentro de un protocolo. Nos pregunta Soraya si el hipotiroidismo afecta a la fertilidad. ¿Hay alguna relación? Muchísimo, sí, el hipotiroidismo afecta de muchas maneras, ¿sí? El ciclo menstrual y específicamente la fertilidad. Es muy importante que los valores de tiroides estén bien regulados, ¿sí? Bueno, evidentemente es importante cuidar todos estos aspectos que he mencionado y a ser posible antes, ¿no? de buscar el embarazo, pero específicamente la fertilidad, claro, se ha visto que valores de TSH por encima de 2,5 aumentan considerablemente el riesgo de aborto.
Entonces, es muy importante que si el médico, normalmente ya sí que lo hace, pero si el médico no pide analíticas para ver los valores de tiroides, hay que decirle, hay que recordárselo, ¿no? Y mirar dónde está esa TSH bueno, ajustar la medicación para que esos valores estén por debajo, a ser posible, de 2, pero sobre todo de 2,5. Entendido. O sea, una mujer, por ejemplo, que esté pensando en quedarse embarazada y que tenga hipotiroidismo, haría bien en consultarlo con su profesional de la salud y en empezar a actuar contundentemente para intentar regularlo. Exacto, porque, bueno, aparte de todos estos otros elementos que mencioné previamente, es importante con el médico regular la dosificación del tirox, porque en muchos casos, claro, un paciente a lo mejor que no está buscando, una paciente no está buscando quedar embarazada, está tomando el tirox y puede tener una TSH en 3 y pico, 4, y no hay por qué, no hay indicación médica para cambiar esa dosis, pero si busca quedar embarazada es importante buscar bajar esa TSH. Entendido. Entiendo, Diego, que en Reshape y en la práctica clínica que tú llevas, sí habrás tenido pacientes que querían quedarse embarazadas Sí, y con ese enfoque múltiple que hacéis, ¿había diferencia? ¿Hay sí, buenos resultados? sí, tenemos muchos casos de bebés reshape, que decimos. No, además es muy importante sobre todo por el riesgo como decía, de aborto, ¿no? Entonces es muy triste, ¿no? Cuando con ajustes se puede evitar. Entonces, sí, claro, claro que esto, ya llevamos años con esto y hemos tenido muchos casos muy bonitos. Qué bueno, qué bien. Mira, nos pregunta, una pregunta que es bastante interesante, Spinete Gons. Nos dice, ¿hay problemas tiroideos que no aparezcan en las analíticas? Porque al final en la analítica tienes el simbolito cuando estás por encima o por debajo de los valores tipo que te indica que estás fuera de baremos. Pero ¿puede haber un hipotiroidismo subclínico que no dé la cara del todo en la analítica y que sin embargo el paciente tenga síntomas? Claro, a ver, por empezar, claro, hay que ver de qué manera interpretamos esas analíticas. O sea, lo que tú comentas, Alfredo, es verdad, que si está dentro del baremo ya está, no. A mí me gusta ver valores funcionales, es decir, si hay un rango, ¿no? De menor a mayor, no es lo mismo estar cerca del mínimo que en el medio que cerca del máximo. No es lo mismo. El cuerpo no será lo mismo para prácticamente ningún valor, ¿no? Incluso para una vitamina, para lo que fuera. Entonces, para intentar ubicar la pregunta, lo que se ha de saber también que se pueden pedir unas analíticas menos completas o más completas, ¿sí? Si se pide un perfil tiroideo completo, como mínimo sería importante mirar TSH, T4 libre, T3 libre, T3 reversa, que es la T3 que se convierte y que luego es un poco inútil, que no tiene ninguna función. Y hemos de mirar también los anticuerpos, ¿sí? Los 2 o 3, depende, anticuerpos de tiroides que puedan haber. Entonces, esas analíticas sí serían completas y nos permitirían. Acordaros que hay varias partes de la película, como si una cosa es lo que segrega la glándula, pero luego cómo lo que segrega la glándula, que es la T4, se convierte en T3 en los órganos periféricos. Entonces, si tenemos todo ese perfil, podemos tener una instantánea mucho más completa y abarcativa de cómo está tu perfil tiroideo en este momento. Entendido, entendido. Mira, nos preguntan también Conci Estrada sobre la colitis ulcerosa, si está relacionada con la tiroides. Entiendo que puede haber un rango de enfermedades, ¿verdad? Que, como tú decías, al estar relacionada con el sistema inmunitario, pueden tener que ver con tiroides. ¿Cuáles podrían ser? Claro, digamos que las enfermedades autoinmunes tienen este denominador común, ¿no? Donde el problema en realidad no está tanto en el órgano en sí como en el sistema inmunitario. La colitis ulcerosa es otra de estas patologías autoinmunes y tienen una relación, claro, sobre todo cuando afecta justamente el intestino, hay más probabilidades de hiperpermeabilidad intestinal, por lo tanto se acentúa aún más. Entonces, sí, puede ser primaria o secundaria del hipotiroidismo a la colitis ulcerosa, pero contundentemente sí hay relación y contundentemente las pautas de las que he hablado hoy, excepto lo del brócoli prácticamente, que eso sí que si es solo colitis ulcerosa no tendría mucho sentido, también te pueden ayudar en colitis ulcerosa. Sí, evidentemente hay que valorar si estás en un brote o no, pero desde luego que sí que hay relación, hay mucha relación.
Entendido. Pues si tenemos tiempo, hago una preguntita más, ¿te parece, Sí, Diego? por supuesto. Mira, CENI78, que sí que debe tener diagnóstico, nos dice que logré reducir anticuerpos de 75 a 0 en 8 meses, pero mi digestión regresó a ser un poco mala, con gases. ¿Es normal eso? ¿Que no me haya regresado la digestión como una buena digestión? Bueno, puede ser por diferentes factores. Por empezar, claro, si has reducido los anticuerpos, genial. Eso es excelente. Ten en cuenta que los niveles de anticuerpos están relacionados con el sistema digestivo, pero hay otros factores que también pueden ayudar, tanto a que suban como a que bajen. Pero si tú notas que la digestión ha empeorado, mira, hay algo que es muy sencillo que puedes hacer, que te puede ayudar. Es crear un pequeño diario de alimentación. Entonces, tú te lo montas ya para de lunes a domingo, desayuno, comida, cena y las ingestas que tú hagas. Lo ideal, hay dos formas de hacerlo. Lo ideal sería que registres todo lo que comes y cómo te encuentras después de cada comida. Yo en la práctica me encuentro que a los pacientes les da mucha pereza hacerlo así, tan completo. Entonces yo me inventé una versión más resumida, que es decir, cuando notes malestar, apunta rápidamente todo lo que has comido en la última ingesta o en la última y en la anterior. Esto lo tienes que hacer durante 1 o 2 semanas. Y a partir de ahí, buscar patrones, buscar a ver qué elementos comunes son los que están desencadenando estos gases, esta mala digestión, esta pesadez, o lo que fuera, ¿no? Esta diarrea, este estreñimiento, etcétera, etcétera. Para ir detectando qué alimentos, qué patrones pueden haber que son los que te están alterando. Entonces, bueno, o bien esto lo haces con un profesional, y si lo quieres intentar hacer por tu cuenta, es intentar apartar aquellos alimentos que te generen ese malestar, ¿sí? Porque hay veces que es tan simple como que estamos comiendo demasiado lácteo o estamos tomando demasiado pan, que son los sospechosos habituales. Otras veces no, por ejemplo. A veces hay pacientes, tengo uno, por ejemplo, que el café le genera malestar y diarreas. Fue tan sencillo como apartar el café y luego ya prácticamente todo volvió a su sitio. ¿Sí? Pero hay que saber a veces que si cada cuerpo es un mundo, entonces no habla de sospechosos habituales, ¿sí? Que hay unos cuantos, pero luego a veces son cosas que no nos esperaban. Una labor de detective, de Exacto. investigación profunda. Exacto. Pues mira, una última pregunta. Juma nos dice, en mis analíticas pone que mi antiperoxidasa está en 207. No dice si es positivo o no. Sigo sin saber si mi hipo es autoinmune. Claro, esto lo has de mirar con el laboratorio. Normalmente lo que te ponen son rangos y tiene que haber un rango de menor que o mayor que. ¿Sí? Yo veo un 20.7. Los anti-TPO, claro, pero es que claro, por eso te digo, depende un poco de la unidad, ¿sí? De la magnitud que utiliza el laboratorio para medir. Entonces, no te quiero decir una cosa por otra porque sin la analítica delante es complicado. Pero normalmente, como para que te puedas orientar tú misma, es que en el laboratorio te tienen que dar el rango a partir del cual es positivo o negativo. ¿Sí? A veces no te ponen la palabra positivo o negativo. Otra cosa que puedes ver es que a veces lo ponen en negrita o con un asterisco porque está fuera de rango, ¿sí? Esto mira, porque inclusive de laboratorio a laboratorio, varía, aunque sea el mismo parámetro analítico, a veces varían los rangos de normalidad. Siempre se debe comparar dentro del análisis de ese laboratorio. Importante eso. Bueno, Diego, pues ya estamos llegando al límite de tiempo. Hay más preguntas, pero tenemos que cortar en algún momento. Si la gente quiere saber más, dinos por favor en la página web dónde pueden saber más de ti y de tu método. Vale, bueno, en mi Instagram, aquí en el link, en la biografía, tenéis de las primeras opciones, podéis descargar de forma totalmente gratuita 2 masterclasses del método Reshape. En este caso las da mi compañera Monse, que es la que explica tú un poquito, bueno, mucho de lo que he hablado hoy con mayor profundidad, ¿sí? Con vídeos muy, muy didácticos. Y en este método soy yo quien da la parte de nutrición y de alimentación. Entonces, si os apetece, si estáis ahora mismo estáis buscando soluciones, buscando alternativas, os súper recomiendo descargaros esas dos masterclasses de forma gratuita.
También tenéis otro recurso mío que es un manual para entrena tu microbiota, ¿sí? Sobre todo está enfocado en cómo transformar la alimentación para tener una microbiota saludable y también específico para personas que deseen equilibrar o bajar su peso, ¿sí? Para disminuir su peso. Así que, y bueno, cualquier cosa que queráis saber más de mí, tenéis mi perfil, tenéis mi blog, donde cada mes publico al menos 2 artículos relacionados con todos estos temas que hablé y que, bueno, que os pueden también ayudar y orientar. Y me podéis, si no, escribir por mensaje directo. Así que tenéis muchas formas de encontrarme, contactar conmigo. Pues muchísimas gracias, Diego, por tu generosidad, por todo lo que has compartido con nosotros. No sé si quieres decir algún último mensaje. Sí, bueno, sobre todo que si estáis ahora, ya sea que estáis con un diagnóstico reciente de hipotiroidismo o bien que esta condición te está acompañando hace muchos años y estás, bueno, ¿no? Buscando soluciones, buscando alternativas, o sea, vuelve a ver esta grabación, repasa esta charla, o sea, lo que he dicho de verdad funciona y no porque lo diga yo, ni es porque a mí me haya funcionado, porque lo he probado con centenares de pacientes. En la Academia de Reshake tenemos 2.500 alumnos felices, a los cuales encuestamos, a los cuales tenemos feedback, de los cuales tenemos centenares de testimonios maravillosos y que realmente hay mucho más que se puede hacer aparte de tomar la medicación, que es muy importante, ¿sí? La medicación es fundamental. De hecho, desrecomendaría a alguien que deje de tomar la medicación y aún estando mejor, a no ser que el médico se lo indique. Pero hay mucho, mucho, mucho más por hacer. Cuida de tus pilares, cuida de tu descanso, cuida de tus niveles de estrés, cuida de tu actividad física, cuida de tu salud intestinal, cuida de tu alimentación y de tu hidratación de la manera que hemos ido hablando. Y bueno, y a por todas, valiente. Pues Diego de Castro, nutricionista, coach nutricional, muchas gracias por estar con nosotros, por hablar de hipotiroidismo, salud intestinal y estilo de vida. Y gracias por todo. Gracias a todos los que nos estáis viendo también. Y cualquiera que quiera saber más, a través de tu Instagram puede tenerlo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias a todos. Hasta luego.